Istra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza. Me da risa que siempre los saludo así, pero bienvenidos una vez más a Gracia Real. Bueno, pues bienvenidos una vez más a este espacio de crecimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que yo creo que de pronto está muy cercano a nosotros, muy presente y no nos damos cuenta porque es muy fácil que se anide también como en nuestra mente y así. Y vamos a hablar sobre la queja. Fíjense que un tiempo yo nunca vi la queja como algo completamente malo. O sea, sí, porque mi mamá siempre me lo decía. Pero como que no había entendido del todo por qué la queja sí es algo que desagrada a Dios y sobre todo pues que tampoco te permite crecer porque te hace conservar un corazón de ingratitud, pese a que hay muchas cosas alrededor buenas tuyas, ¿no? Y de lo que Dios te va dando alrededor y no lo puedes ver debido a que te estancas un poco en quejarte o se vuelve una actitud que sale a relucir en ti sin que te des cuenta, vaya. Entonces, ¿qué es la queja? Según el diccionario, la queja es una expresión de dolor, de pena o de disgusto, de disconformidad o de enfado. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos cuándo es que nosotros nos quejamos. Por ejemplo, cuando algo no sale cuando nosotros queremos, ¿no? Como nosotros queremos específicamente. Cuando tenemos alguna meta y no logramos alcanzarla. Cuando estamos en desacuerdo con alguna situación. Y es que también hay una diferencia importante en cuando nos quejamos sobre las injusticias a cuando nos quejamos de todo. De toda la vida estamos solamente en actitud de queja, ¿no? Ahora, justo por eso, con esta pregunta de inicio de ¿cuándo es que yo me quejo? Quiero preguntarte y cuestionarte este día. ¿Cuál es tu motivación cuando tú te quejas generalmente? Por ejemplo, podemos quejarnos sobre el clima porque hay mucho tráfico, ¿no? Podemos quejarnos también de los que están casados, pues de su matrimonio. Podemos quejarnos de nuestros hermanos, de nuestros hijos también, si ya tenemos hijos, del trabajo, de las amistades, del ministerio, ¿no? Si estamos muy cansados o así, de la iglesia también en su organización o de muchas situaciones, ¿no? Y puede ser también que nos quejamos justo de cosas que no resultan como esperamos en todas esas áreas. ¿La queja para ustedes es un pecado o no? Pues yo he de decirles que de alguna manera la queja sí es un pecado que con facilidad se vuelve parte de cada uno de nuestros días sin siquiera percatarnos de qué es lo que estamos haciendo, cómo es que lo estamos cometiendo una y otra vez. El hecho de que este pecado específicamente, nos envuelva de forma fácil, no debe de llevarnos a pensar que nuestras murmuraciones son solo palabras que se lleva el viento. Esto es porque la queja es la voz de un corazón descontento, como les mencionaba al principio, de uno que se ha dejado envolver por la ingratitud y la incredulidad. Ahora, también quiero aclararles algo, como les mencionaba hace rato, quejarse no es necesariamente lo mismo que expresar inconformidad con algo que está sucediendo, por ejemplo, en contra de nosotros o en contra de otras personas y sabemos que está mal. Bajo la realidad de un mundo caído en el que nosotros vivimos, habrá otras personas que pecan contra nosotros y a veces también evitar la queja en ese tipo de situaciones no es precisamente guardar silencio, ¿no? Ante las injusticias. Hay momentos y hay circunstancias que ameritan que hablemos, que nos expresemos y que expresemos que lo que está sucediendo quizás sí también es pecado, ¿no? Por ejemplo, en las situaciones que llegamos a ver que son injustas o que vemos que están completamente mal, hablar y expresar que lo que está sucediendo es pecado, pues a lo mejor no está completamente mal, pero la diferencia entre la queja que tenemos habitualmente en nuestros días que expresa ingratitud es precisamente la actitud en que lo hacemos desde nuestro corazón y la manera en que lo expresamos hacia los demás. Ahora, habiendo esclarecido ya un poco qué es la queja y cómo de pronto llega a estar en nuestras vidas en lo cotidiano, podemos ver también ejemplos de la queja en la Biblia.
La Biblia no, digamos que no guarda silencio ante este tipo de pecado, que también es considerado como murmuración, ¿no? De manera especial, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel, en donde se nos muestra la condición de nuestro corazón frente a este pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre quejarnos y denunciar lo malo? Como lo decíamos hace ratito, no toda expresión de inconformidad es pecado porque a veces es necesario que lo digamos, ¿verdad? También hay que ser prudentes en cómo lo vamos a decir. No lo vamos a publicar quizás o algo así. Hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Hay momentos en los que sí es correcto que hablemos o que señalemos lo que está mal, cuando es una injusticia, cuando es pecado cometido contra nosotros o contra nuestros amigos, pero también podemos buscar maneras de ser prudentes. Por ejemplo, si es una situación dentro de nuestra iglesia, pues podemos hablar con nuestras autoridades correspondientes, no a manera de chisme ni de provocar problemas, sino más bien precisamente con un corazón de tratar siempre de que las cosas funcionen bien. Entonces la diferencia justamente radica en la actitud del corazón. Una cosa es que denunciemos una injusticia para que se haga justicia y otra cosa es que nos quejemos desde la inconformidad y la ingratitud también. Ahora sí, vamos a hablar sobre el ejemplo del pueblo de Israel. Una de las motivaciones que tuve también para poder hablar el día de hoy sobre la queja es que de pronto somos muy inconscientes en cómo la queja desagrada a Dios y servimos también de piedra de tropiezo a otras personas dentro de la iglesia porque a veces nos quejamos, tenemos inconformidades en nuestro corazón y lo expresamos a otras personas y en vez de ayudarlos a que crezcan o a lo mejor no sé, alguna situación o personas con las que ellos también están involucrados, que también son sus amigos o así. Y si nosotros estamos entendiendo mal las cosas o estamos anidando en nuestro corazón queja que nos va a volver ingratos, que nos está haciendo tener también actitudes contrarias hacia otras personas que pueden llegar a lastimar, si nosotros expresamos eso con nuestros amigos o con las personas cercanas a nosotros, seguramente que vamos a generar pues alguna ruptura, ¿no? Entre la persona a la que le estamos contando y la persona de la que nos estamos quejando. Entonces, la Biblia sí da verdades sobre la queja. La queja, hace ratito yo les decía sobre que no es que la Biblia no aborde la situación de la queja, ¿no? Podemos ver cómo es la queja delante de Dios, por ejemplo. Justamente cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y andaba por el desierto, para ellos se volvió una actitud constante en su corazón el quejarse. Esto definitivamente desagradaba a Dios. Y aún nosotros como lectores de la Biblia, al leer estas historias como personajes de alguna manera, nosotros, como personajes en la historia muy externos a vivir en carne y hueso lo que realmente Israel vivió a lo largo del desierto, sí podemos ver desde afuera, como externos, podemos tener una visión clara de cómo la queja era una constante en el pueblo de Israel. Y además, aunque en la historia para el pueblo de Israel la queja tenía de alguna forma sentido, debido a que no se sentían satisfechos en el desierto, nosotros también podemos ver la fidelidad de Dios en cada paso. También conforme vamos leyendo la historia del pueblo de Israel, podemos ver cómo ellos se quejaban, pero cómo Dios también de alguna manera siempre respondía a sus necesidades. Y de pronto aquí es el punto justamente en el que podemos llegar a ser como el pueblo de Israel, porque la queja en nosotros nubla nuestra capacidad de ver las bondades de Dios, nubla nuestra capacidad de ver el propósito que Dios tiene en cada una de las etapas que vamos viviendo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en el tiempo que Israel estuvo en el desierto, ese tiempo de alguna manera tenía propósito. O sea, el viaje que ellos estaban haciendo desde Egipto hasta la tierra prometida tenía un propósito mucho más grande de lo que ellos podían pensar. Y a lo mejor solamente ellos pensaban en la comodidad, pero Dios tenía muchas cosas más que hacer con el pueblo de Israel. Entonces ellos, debido a su queja, no podían verlo. Entonces Dios suplió alimento para ellos cuando no había nada y ellos de alguna manera como que se les olvidaba o lo dejaban de ver. Dios fue su luz y fue su calor de noche y su nube en el día y ellos seguían teniendo queja y de alguna manera dentro de esa queja olvidaban todo lo que Dios había hecho por ellos. Los israelitas decían en Éxodo 16:3: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan
hasta saciarnos. Y es que justamente una de las quejas que tenía el pueblo de Israel es que no tenían comida, ¿no? Que se sentían mucho más cómodos en Egipto, y eso no era cierto. O sea, si nosotros también leemos el principio del libro, cuando después de que José muere, vemos que ellos ya estaban en esclavitud. O sea, de ninguna manera la vida que ellos describían cuando se quejaban era la vida que realmente llevaban. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos quejamos, como que se nos nubla la conciencia o algo así, y cuando nos estamos quejando, no sé si de alguna manera la idealización entra aquí o algo así, pero creemos que antes estaba todo lo bello y ahorita que nos estamos quejando estamos solamente viendo aquello que anhelamos y que ni siquiera realmente vivimos, ¿no? Entonces es chistoso que a lo largo de la historia de Israel en Egipto, mientras eran afligidos, no hay señal ninguna de que ellos vivieran en abundancia o saciedad, pues más bien se volvieron esclavos. Cuando ellos se quejaban delante de Dios, su corazón estaba descontento y eso se manifestaba en su queja. Y eso también hacía que tuvieran una visión distorsionada de lo que había sido en realidad su vida bajo el mando y el dominio de Faraón. Porque en Egipto el pueblo de Israel vivió desesperación bajo la opresión de los egipcios, con los duros trabajos y las vidas amargadas y de dura servidumbre que llevaban. Y aquí también nos parecemos demasiado al pueblo de Israel cuando nos quejamos, porque si un patrón tiene la queja, es que siempre que la expresamos tratamos de justificar internamente para nosotros mismos o para los demás el motivo de nuestra queja, aún con una realidad nublada como el pueblo de Israel, perdiendo de vista de dónde Dios los había sacado y todo lo que Él hacía a su favor, aún en su andar en el desierto. Ahora, una de las ocasiones de queja en el pueblo de Israel, en Éxodo 15, sucede después de un cántico de adoración. Y es curioso que 3 doritos después, básicamente, de haber cantado el pueblo junto a Moisés las grandezas de Jehová, había en ellos ahora murmuración hacia Jehová también. Qué rápido olvidamos lo bueno cuando de quejarnos se trata. El pueblo de Israel fue pronto para olvidar que el mismo Dios que había obrado a su favor, a quien adoraron en ese mismo momento, iba a estar con ellos en el desierto cuando sentían hambre, cuando sentían fatiga, cuando tenían sed. Y el mismo Dios del que dudamos nosotros en medio de nuestra prueba es el mismo Dios fiel que nunca abandonó al pueblo de Israel en el desierto y que no nos va a abandonar ahora, aún en nuestras peores circunstancias. Siempre que olvidamos la soberanía de Dios y sus infinitas bondades y misericordias, terminamos hundidos en la queja. Entonces, ¿de dónde dirían ustedes que viene la queja? Sin lugar a dudas, la queja siempre viene de un lugar de ingratitud. Cuando ellos se quejaron sobre lo que ellos extrañaban de Egipto, mencionaron, por ejemplo, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Todos esos alimentos jugosos, crujientes o sabrosos que en ocasiones comieron como esclavos en Egipto. Éxodo 16:3 registra una queja similar aproximadamente un año antes, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Cuando el pueblo de Israel afirmó recordar su supuesta buena vida en Egipto, pecó con ingratitud, con memoria selectiva y también tergiversando el pasado para justificar sus quejas presentes. No hay duda de que hubo momentos y comidas buenos y agradables que tal vez pudieron haber tenido los hebreos en Egipto, pero en general sus amos egipcios les amargaban con dura servidumbre, como ya lo dijimos. Ahora, nosotros tenemos un Dios proveedor. Despreciar lo que Él nos provee también es despreciarlo a Él. Israel, de alguna manera, en el momento de su queja, estaba enamorado de una ilusión de su vida pasada que realmente no existió. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando almacenamos queja en nuestro corazón, porque nuestro corazón se vuelve un corazón de ingratitud. Muchas veces en medio de nuestro descontento y expresiones de queja por un corazón centrado en nosotros mismos, también emitimos juicios incorrectos hacia otras personas y terminamos siendo, como lo dice Santiago, jueces con malos pensamientos, en Santiago 2:4. La queja se expande y contagia a otros. Hace ratito, precisamente yo les mencionaba que la queja, una de las características que tiene es que no nada más amarga nuestro corazón y no nos permite crecer, sino que también cuando la expresamos abiertamente hacia otras personas que están cercanos a nosotros, puede ser que lleguemos a contagiarlos también. Estoy segura de que el pueblo entero no se levantó un día quizás
solamente con la intención de quejarse, sino que muy seguramente la murmuración que hubo entre ellos al empezar, a lo mejor se empezó a quejar uno, imagínense, y esa queja se contagió a otros 10, 20 y así, y eso que inició hizo que se contagiaran muchos otros más. Y la realidad es que también nosotros en nuestras actitudes y respuestas negativas podemos terminar contaminando a otras personas, porque la queja siempre genera raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno sea parte de la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de amargura brotando os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si hay alguna queja en tu corazón, primero va a traer descontento a ti, pero cuando tú la compartes y la externas a otras personas, también traerá descontento a ellas. En Santiago 5:9 se nos advierte de forma muy clara por qué es importante que no nos quejemos unos contra otros. Y quizás pensamos que esto se refiere específicamente solamente a murmurar queja de un hermano con otro hermano, pero realmente pueden ser quejas de descontento sobre la vida, sobre la fidelidad de Dios, sobre la bondad de Dios, que en vez de aportar crecimiento a la vida de otros, les sea tropiezo. Muchas veces en medio de nuestro descontento tenemos expresiones de queja por un corazón centrado en nosotros mismos, como lo decíamos hace ratito, y lo advierte precisamente Santiago, porque nos volvemos de alguna manera jueces que solamente tenemos como un mundo de pensamientos en nuestra cabeza que es tan turbulento que no nos permite ni crecer ni permitir ayudar a crecer a otros, ¿no? Así que como consejo, siempre que haya una actitud de queja en ti, con toda humildad renuncia a ella delante de Dios para que no eche raíces en ti y para que no salga de tus labios contagiando a otros. Ahora quiero leerte también el Salmo 142. Es muy breve, solamente tiene 7 versículos. Y dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ahí en este salmo podemos ver algo interesante. Se menciona de forma muy explícita la queja. Y esto es precisamente porque fue David quien lo escribió y David tenía una queja que presentar delante de Dios. Y a medida que vamos avanzando en los versículos de este salmo, se desarrolla precisamente cómo David le pide ayuda a Dios frente a los enemigos que esperaban atraparlo. Por lo que justamente es probable que la queja que tenía David era en contra de sus enemigos. Cualquiera que sea la fuente de la queja de David, él hizo lo correcto porque lo llevó delante del Señor. Y es interesante además que en otra traducción, esta parte de mi queja es también traducida como mis pensamientos turbulentos, que es justamente lo que yo les mencionaba hace ratito. Esos que trazan camino hacia la queja son los que deben ser entregados a Dios. Kidner dice: la exposición de quejas no tiene el propósito de decirle a Jehová lo que él no sabe. Es para el alivio del quejoso, no para la información de Dios. Entonces, fíjense cómo dice justamente los primeros versículos. Expondré mi queja. Estas palabras precisamente nos enseñan que en la oración no debemos de tratar de ocultarle nada a Dios. Hace unos episodios también, y creo que de forma constante hemos estado abordando, que es importante que nosotros siempre seamos transparentes con Dios y siempre le entreguemos de forma constante lo que vamos sintiendo. Entonces, justamente es esto que está expresando David de le expondré mi queja al Señor, nos enseña justamente que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no ocultarle nada a Dios. Debemos demostrarle todo lo que está en nuestro corazón y eso en su presencia, en nuestro armario, con la puerta cerrada, pero no delante de los hombres, justamente para no ser una piedra de tropiezo o no ser una amistad que en vez de llevar a crecimiento está, no sé, ¿cómo se dice? Influenciando pues para mal, ¿no? Ahora fíjense también, dice, delante de él manifestaré mi angustia.
David tenía el corazón expresado también por el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 dice, este es uno que todos se saben también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y este es importante, la acción de gracias. Fíjense también lo que dice Spurgeon. Se los anoté así tal cual para podérselos leer. Dice: no son meras palabras lo que tienes que pronunciar, tienes que poner todos tus problemas ante Dios. Así como a un niño le cuenta a su madre sus dolores, cuéntale al Señor todos tus dolores, tus quejas, tus miserias, tus temores, cuéntalos todos y tu espíritu se sentirá aliviado. Y como David dice también, cuando tu espíritu se encuentra en angustia, cuando tu espíritu se haya nublado por el descontento, Él conoce tu senda y tu camino. Y ten por seguro que Él transforma los corazones ingratos en corazones agradecidos que ven su grandeza y propósito aún en los detalles. En el ejemplo inicial que veíamos en Éxodo, no debemos de perder de vista tampoco cuál fue la respuesta de Dios ante la queja del pueblo, más bien. Aun cuando Él escuchó las murmuraciones de los israelitas en contra de él, le responde a Moisés que ellos serán saciados con pan ese mismo día por la tarde, en Éxodo 16:12. Ellos se quejaron, pero Dios les mostró gracia y los trató con paciencia, les dio carne y pan en el desierto. Y ese es el mismo Dios que nosotros tenemos, el Dios que nos revela su gracia y bendición aún en medio de un corazón que se desvía. Dios trata con paciencia en medio de nuestra queja, pero tenemos que tener claro siempre que no podemos vivir constantemente atados a la queja. Porque aunque Dios es paciente, también tenemos un Dios que disciplina. Entonces necesitamos tener siempre claro que podemos ir a Él con arrepentimiento, buscando evitar cultivar un corazón ingrato y buscando más bien cultivar un corazón agradecido que aprenda a dar gracias a Él en todo tiempo, en toda circunstancia, aún en la dificultad, buscando siempre tener un corazón que sepa ver su obra en nosotros en medio de las dificultades. Y aún podemos mantenernos constantes en oración pidiéndole precisamente que nos ayude a recordar sus bondades. Incluso también en Éxodo 16, pero el versículo 33, Moisés pidió a Aarón tomar una vasija y poner maná para colocarlo delante del Señor, a fin de guardarlo delante de las siguientes generaciones, no por iniciativa de Moisés, sino porque el Señor así lo ordenó. Y fue colocado por Aarón para que fuera guardado como testimonio a las siguientes generaciones. Y de la misma forma en que ellos podían observar esta vasija y recordar la obra de Dios a favor de ellos en medio de la queja, nosotros también podemos recordar el amor fiel de Dios. Y además tenemos algo mejor que vasijas con maná, porque nosotros podemos mirar la cruz y recordar a Jesús dándose a sí mismo por amor de nosotros. Miremos a la cruz y recordemos la fidelidad de Dios a nuestro favor, en lugar de dar voz a la queja en nuestros corazones para que así rebosemos en gratitud. De pronto es muy fácil que nos acostumbramos a la queja y se vuelve como rutinario, pero creo que también una de las luces que podemos tener es, por ejemplo, mi mamá fue la que me ayudó mucho a darme cuenta de eso, ¿no? Porque ella me decía de forma constante como, oye, como que de repente eres muy quejiche. Y yo decía, pues, cotorreo, ¿no? Yo decía, bueno, ok. Pero después me empecé a dar cuenta de que genuinamente, de pronto, aunque yo no lo sentía malo, sí era como una actitud constante o algo que salía constantemente de mi boca, ¿no? Entonces ese fue un indicativo también. A lo mejor si tienes personas cercanas a ti, tus papás, tus amigos, que de pronto te lo dicen sí en tono de cotorreo, pero que tú te has dado cuenta, te has sorprendido a ti mismo o a ti misma que sí te estás quejando de forma constante, sí estás siendo desagradecido, o a lo mejor tú crees que no eres desagradecido, pero pues tampoco eres agradecido, ¿no? Como que nunca realmente tomas el tiempo de agradecerle a Dios lo que Él hace por ti. Y como yo les decía al principio, lo que pasaba con el pueblo de Israel es que a ellos se les olvidaba lo que Dios hacía en medio de sus vidas. Y de pronto a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Algo que nosotros tenemos también, por ejemplo, en mi iglesia, es que tenemos un diario de oración y un diario como de vida, más o menos, como el que uno hacía de chiquita, pero en este tipo de diarios
tú vas poniendo cuáles son las situaciones que vas viviendo a lo largo de tu vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando te habla algún hermano, te da alguna palabra y tú ahí, así como cuando estabas chiquito y ponías, querido diario, el día de hoy me fue bueno, así escribes cada una de las cosas que Dios hace por ti. Y no tiene absolutamente nada de malo, sino es contrario a eso. Nos ayuda mucho a que cuando lo podemos volver a leer o de pronto cuando estamos sintiéndonos desagradecidos, así podemos acudir a eso. Y si a lo mejor tú dices, no, pues a mí no se me da escribir o algo así, podemos hacer lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude siempre a recordar qué es lo bueno que Él ha hecho por nosotros. O incluso si estamos atravesando un desierto, como el pueblo de Israel lo estaba atravesando, podemos pedirle al Señor que en medio del desierto siempre podamos mantener una actitud y un corazón agradecido, aún en medio de las batallas, porque nosotros nunca vamos a poder ver el propósito que Dios tiene en medio de nuestras vidas a futuro. Entonces, eso es justamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos a lo mejor estaban únicamente pensando en su comodidad y por eso empezaban como a empezar a expresar de forma nada atinada la vida que vivían antes en Egipto, que ni siquiera era así, ¿no? Y no sé si ustedes se ponen a pensar, pero yo cuando estaba leyendo sobre eso me di cuenta de que sí es cierto. Casi siempre cuando te vas a quejar de algo que no te salió bien, de alguna cosa que te desagradó o así, como que siempre las cosas chiquitas se magnifican, se hacen mucho más grandes y por eso es que hace más eco en tu mente de forma que termina saliendo por tu boca, ¿no? Entonces esas cositas chiquitas y todas las cosas que empiezas a pensar y a sentir que tú sabes que no te están llevando a crecer espiritualmente porque no estás siendo agradecido, en el caso de la queja, por ejemplo, eso es algo que de forma constante se lo puedes entregar al Señor. Y no es necesario que tú estés en tu cuarto, hincado y de rodillas. Si tú estás en el metro, si tú estás en la calle, en el súper, en donde sea que te encuentres y de pronto te sorprendes a ti mismo, incluso con sentimientos negativos o así que te están estancando, sí puedes ahí cerrar unos segunditos tus ojos o estar platicando, aunque parezca que estés hablando solo, pero estar platicando con el Señor y diciéndole como, Señor, no sé por qué estoy teniendo estos pensamientos de queja, no sé por qué estoy empezando a ver todo lo negativo en vez de lo bueno, no sé por qué estoy empezando a extrañar el pasado. Ayúdame a que se me quite esto de la mente, ¿no? Te entrego en este momento mis pensamientos, te entrego en este momento mis emociones y ayúdame a sentirme bien. O incluso cuando estés así a punto, con la palabra en la boca, a punto de decírselo a alguien más, quejarte de algo que está sucediendo en la iglesia, pero que a lo mejor no lo estás haciendo con personas correctas, o sea, no estás expresando esa queja con personas que te puedan dar consejos de sabiduría, sino lo estás haciendo en actitud de murmuración. Si te estás ahí cachando en el momento de que estás así a punto de expresarlo porque ya no aguantas más, no tienes que expresárselo a la gente. Yo creo que es muchísimo mejor que en ese segundito, porque literal es así segundos en los que reaccionas, de inmediato se lo entregues a Dios. Entonces, pues bueno, espero que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes y muchas gracias otra vez por sintonizarnos. Les recuerdo que dejen su like y que nos sigan también. Estamos en varias redes sociales, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y como siempre les mando un abrazo bien fuerte y recuerden siempre que no somos nosotros, es su gracia en nosotros. Así que podemos vencer la queja. Hasta el siguiente episodio. Adiós.